es todavía más ahora. El mercado de petróleos de Venezuela es reducido. Lo era el año pasado. De manera insólita, era Estados Unidos uno de los dos clientes de Venezuela que cancelaba petróleo de contado, junto a India. El resto de la producción era destinada a los convenios con Cuba, Rusia y China. Ahora las cosas cambiaron. Para peor. Es decir, eran barriles de petróleo que no se facturaban. Desde que Estados Unidos decidió sancionar a PDVSA de manera directa, a Maduro solamente le queda exportar a Rusia y a China, sus propios acreedores. ¿Y qué pasa si Rusia negocia con Estados Unidos el caso Venezuela? La situación de petróleos de Venezuela que empezó con la gestión de Rafael Ramírez. Aunque él se empeña en negarlo, era demasiado crónica para finales de 2018. Con la producción en caída libre, alcanzando apenas un 1,17 millones de barriles, el cuadro se antojaba terrible antes de las sanciones de enero. Porque al menos 500.000 barriles eran enviados y cobrados de contado a Estados Unidos. El resto de la producción se perdía entre Cuba, Rusia y China, sin añadir el mermado consumo interno. Inevitable sumar a la lista de tragedias, que el crudo venezolano es extrapesado, y necesita importar disolventes de E. a través de Citgo para poder procesarlo. El cuadro anterior, desde luego, es más que un resumen. Pero suficiente para entender, entonces, cómo es que la administración de Donald Trump ha terminado de poner contra las cuerdas a PDVSA, porque le cerró el mercado de Estados Unidos. Porque Cuba, el sostén de inteligencia del régimen, tampoco recibiría una gota más de petróleo venezolano, impactando sensiblemente en su economía comunista. Porque le cerró, por retruque, el mercado de India. Según datos de Reuters, Venezuela suspendió sus exportaciones de crudo a India y considera a Rusia y China como el destino principal de sus envíos. Informó el ministro de Energía de Azerbaiyán, citando al presidente de PDVSA. Y porque, en consecuencia, el mercado de PDVSA queda reducido, ahora sí, a China y a Rusia. A sus propios acreedores. Acreedores particularmente Rusia que en cualquier momento pueden negociar con Donald Trump la situación de Venezuela, si ven afectados sus intereses. Ya lo anticipó Juan Guaidó este lunes, la reunión que sostendrán autoridades de Estados Unidos con Rusia será clave para la transición. Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la minera estatal Minerven. Esto como parte de sus esfuerzos para presionar el gobierno de Nicolás Maduro. Las sanciones, según un comunicado publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se deben a las operaciones ilícitas con oro que han continuado apuntalando el régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro. En este sentido, las sanciones también apuntan al jefe de la compañía minera, Adrián Perdomo. El régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat. El plan de Maduro para usurpar la autoridad de la Asamblea Nacional y despojar a Venezuela de los recursos naturales ha expuesto a las comunidades locales a toxinas peligrosas, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, dice parte del texto. Asimismo, aseguran que el Departamento del Tesoro seguirá contra aquellos involucrados con el comercio ilícito de oro imprudente de Maduro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental.
El gobierno estadounidense sancionó el martes a la estatal CBG Compañía General de Minería de Venezuela Minerven, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata, por participar en operaciones ilícitas con oro que brindan oxígeno financiero al régimen de Nicolás Maduro. La decisión sobre Minerven fue acompañada el martes del anuncio del retiro de la misma lista de la esposa del controversial empresario venezolano Raúl Gorrín. Aun cuando este es investigado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Al anunciar las nuevas sanciones, el Departamento del Tesoro advirtió que las operaciones con oro se han convertido en un salvavidas financiero para el régimen de Maduro. El régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat. El Tesoro puso en la mira al procesador de oro Minerven y su presidente por apuntalar el círculo interno del corrupto régimen de Maduro. Mnuchin, en un comunicado dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Vamos a perseguir agresivamente a aquellos involucrados con el comercio ilícito de oro de Maduro que contribuye a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental, agregó. Las sanciones aplicadas el martes prohíben a cualquier persona o compañía estadounidense realizar negocios con Minerven o con Perdomo Mata. Lo que en esencia termina congelando cualquier activo que podría tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro dijo que Maduro y su régimen se volcaron sobre la extracción de oro para obtener nuevos medios de enriquecimiento personal a costa del bienestar del pueblo venezolano. Sin obtener la aprobación de la Asamblea Nacional, y sin considerar el impacto sobre el medio ambiente y las comunidades locales. Maduro se otorgó a sí mismo amplios poderes para supervisar la explotación del arco minero del Orinoco. La minería y la posterior venta de oro ha sido uno de los esquemas financieros más lucrativos del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el ejército venezolano, resaltó el Departamento de Estado en el comunicado. El ejército, a su vez, cobra sobornos a las organizaciones criminales para tener acceso a las operaciones de oro, agregó. Esas operaciones están destruyendo el medio ambiente en la región, ya que utilizan elementos tóxicos peligrosos, como el mercurio, en el proceso de explotación. El departamento también resaltó la peligrosidad atribuida a las operaciones mineras emprendidas por las organizaciones criminales. Los delitos violentos, incluidos los homicidios, se han vuelto cada vez más frecuentes en estas comunidades, señaló. Siendo el único procesador estatal de oro en Venezuela, Minerven compra oro a los mineros y lo funde en barras. El ejército luego transporta el metal a bases aéreas en las afueras de Caracas, para su posterior transporte hacia el Banco Central de Venezuela. Desde el 2016, el régimen de Maduro ha comprado el equivalente de cientos de millones de dólares en oro a los pequeños mineros independientes, pagándoles bolívares venezolanos que se devalúan aceleradamente en la hiperinflacionaria economía venezolana. Esta práctica ha permitido al régimen ilegítimo convertir su moneda depreciada en oro y otras monedas extranjeras, pagando a los mineros en bolívares casi sin valor, obteniendo así los medios económicos que permiten al régimen de Maduro mantenerse en el poder, dijo. Las ganancias generadas por la minería ilegal son codiciadas por oficiales del ejército venezolano, a quienes Maduro otorga un acceso liberal a las minas. Ese factor le ayuda a Maduro mantener la lealtad de las Fuerzas Armadas, señaló.
El Departamento del Tesoro también anunció que había sacado de su lista negra a María Alexandra Perdomo, la esposa de Gorin, quien había sido incluida en la lista junto con varias empresas registradas en Estados Unidos vinculadas al empresario. Esas empresas controlaban varias propiedades de lujo en Florida y Nueva York. El Departamento del Tesoro no reveló las razones detrás de la decisión, pero en comunicados previos ha señalado que las inclusiones de personas en su lista negra pueden ser sometidas a revisión o eliminadas. Gorin está en el centro de una investigación por supuesta malversación de unos 1,2 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela, en la que también están involucrados los hijastros del gobernante Nicolás Maduro. El empresario también enfrenta cargos en la Corte Federal del Sur de la Florida por supuestamente pagar sobornos en Venezuela para tener acceso privilegiado al estricto control cambiario. Según las investigaciones adelantadas en Estados Unidos, esas operaciones generaron pérdidas a la nación equivalentes a varios cientos de millones de dólares, que fueron posteriormente lavados por Gorin, según documentos de la Corte.